¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana muy particular porque presenciamos otro gesto de Cristina Fernández de Kirchner en relación a los Estados Unidos. Estamos hablando de una reunión que anticipamos la semana pasada aquí con la jefa del Comando Sur, con Laura Richardson. La primera mujer en conducir este Comando de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Una jefa militar, en general algo antipático para los gobiernos populares de América Latina. Y como destacó la propia Cristina Kirchner, una generala de 4 estrellas. La segunda en conseguirlo. Esto es interesante porque no es novedoso esta intención de generar vínculos o vasos comunicantes con los Estados Unidos. Las versiones acá varían. Es interesante porque las versiones varían. De hecho, de esto quiero hablar con Jorge Tayana, el ministro de Defensa, que va a estar en instantes con nosotros, porque hay dos lecturas sobre esto. La primera es, o dos versiones, que esto se remonta a la visita de Craig Faller, el anterior jefe del Comando Sur, que hizo su gira despedida, por llamarlo de alguna manera poco rigurosa, en la República Argentina, y que ahí le anticipó a Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa, que quien lo iba a reemplazar era una mujer, pero no anticipó quién. Laura Richardson, que a diferencia de Faller, en el Congreso de los Estados Unidos no recibió impugnaciones o alertas sobre algún sector, en este caso el ala progresista del Partido Demócrata, como sí la había recibido Faller por tener negocios o ha estado involucrado en negociados con contratistas de los Estados Unidos, pero en su momento ni el jefe del Estado Mayor Conjunto ni el secretario de Defensa habían promovido a Richardson porque había una especulación que Trump, por ser mujer, podía no validar esa promoción. Así llega Richardson a esta reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto es interesante por varias cosas y se une con algo de la política doméstica, que vamos a estar hablando en instantes nada más, que es que hay una práctica habitual ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso, que es que expongan quienes tienen rango militar, a partir de un rango militar determinado, de responsabilidades institucionales determinada. Cuando uno ve la taquigráfica, el informe de lo que declaró Richardson ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso, la preocupación central es la República Popular China para Richardson. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en general Cristina Kirchner está señalada por dos cuestiones muy habituales por sus detractores, tanto externos como internos, que es una presunta rigidez ideológica que no ha hecho sentido con la realidad, por lo menos desde que Cristina Kirchner es una figura activa de la política argentina. Muy por el contrario, si uno toma la idea de miren lo que hago, no miren lo que digo, Cristina Kirchner ha mostrado una dosis de pragmatismo muy pero muy superior, por ejemplo, a la de alguno de sus, lo digo fieles, es una palabra que no me gusta, tiene sentido religioso, pero a falta de una más justa, de sus seguidores, incluso del punto de vista político, institucionalmente quiero decir. Entonces, lo interesante de esto es que en el medio de la guerra en Ucrania, en el medio de Rusia como un actor muy tóxico a nivel global para las grandes potencias, para los Estados Unidos concretamente, pero para la Unión Europea, para todo el eje occidental, quien había generado un cortocircuito con los Estados Unidos no era Cristina, sino había sido Alberto Fernández. Recuerden que cuando el presidente de la Nación le dice a Vladimir Putin que quería que Argentina fuera una puerta de entrada para Rusia en América Latina, hay versiones que se indican que la falta que el no haber obtenido la eliminación de la sobretasa de Martín Guzmán en los Estados Unidos había tenido que ver con esa declaración del presidente ante su par ruso. En este marco hay una continuidad, porque Faller, cuando vino a hablar Rossi, también se preocupó por China. Y hoy lo dijo Richardson en Infobae, que le preocupaba la base china en Neuquén. Pero si volvemos entonces a lo que dijo ante el Comité Legislativo,
Uno de los puntos centrales de la nueva titular del Comando Sur tiene que ver con la incorporación de 21 de los 31 países de la región a la iniciativa de China de la Franja y la Ruta. Todo esto tiene que ver con la Argentina. Parece algo muy, pero muy ajeno, pero tiene que ver con el día a día de la Argentina, de la política en Argentina. Argentina, si uno lo mira cronológicamente, es el último de los países de la región en suscribir a el memorándum de la Franja y la Ruta, donde también está Perú, donde también está Chile, donde también está la República Oriental del Uruguay, en esta iniciativa global de la República Popular China. De las 8 obras que Laura Richardson mencionó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso, mencionó 8 obras muy puntuales de la iniciativa de la Franja y la Ruta. 3 están en la Argentina, 3 se emplazan en la República Argentina. Pues hubo una conversación que también la tuvo su antecesor, Faller, con Rossi. Le vamos a preguntar a Tayana si la tuvo Richardson también con él, que es lo que llamó un objetivo civil, una obra civil militarizable. Una base en Ushuaia, un puerto en Ushuaia, que si se transforma en una base naval, que es uno de los objetivos, sería la base naval más austral del mundo. Es decir, estratégicamente en un lugar central a nivel global. Pues hubo mirada cooperativa en su momento, conversación sobre obtención de aviones, algo difícil porque hay un veto, no me quiero poner detallista, pero de Gran Bretaña a cualquier elemento militar que tenga que sea un tornillo inglés no puede ser vendido, no puede ser entregado a la Argentina. Pero esto se emparentó con otro movimiento, y acá es donde nos empezamos a acercar a la Argentina, que tiene que ver con la visita de Guado de Pedro, una visita de altísimo nivel, institucionalmente de altísimo nivel, del ministro del Interior, que incluso, así como puede haber estado descalzado que a Richardson la reciba la vicepresidenta, al ministro del Interior lo recibió el presidente de Israel. Es decir, ¿por qué? Y me parece una pregunta importante, o mejor dicho, ¿quién gestó la visita del ministro de Pedro? Además, obviamente, del propio ministro, que fue una visita completamente exitosa hacia Israel con un tema muy central que tiene que ver con el riego y con la productividad para aumentar situaciones vinculadas a esto. Un estudio que además lo está haciendo no solamente el Ministerio del Interior, sino también en complemento con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, el lugar donde uno de los alfiles de Eduardo de Pedro lo comanda, que es Ignacio Lamote. Es decir, está Cristina Kirchner con Stanley y Laura Richardson, Guado de Pedro en Israel, y acá en Argentina no cede el enfrentamiento entre el kirchnerismo y Martín Guzmán, lo dijo Andrés Larroque, que además de las críticas al ministro, es interesante porque si bien pasó desapercibido, y sería a lo mejor una grosería que no lo hubiera hecho, pero pasó desapercibido, que es Larroque habló en la primera persona del plural, cuando se refirió al gobierno. Uno diría, bueno, claro, es el ministro de Desarrollo de Comunidad del Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof. Bueno, pero cuando uno habla en off con dirigentes de las 3 tribus, a veces se mecha el ellos y nosotros. Larroque habló sobre nosotros, habló en la primera persona del plural, en crítica, una crítica muy dura y muy direccionada al ministro Martín Guzmán, que hoy Estefanía Pozo trae un audio en exclusiva para este programa sobre la posibilidad o no de recalibrar las metas con el Fondo Monetario Internacional del ministro de Economía. Es decir, por la guerra y la variación de los precios internacionales, ¿va a recalibrar las metas con el Fondo Monetario Internacional la Argentina o no? Bueno, lo responde hoy Martín Guzmán en un material que trae Estefanía Pozo. Tal vez parte de todo esto y de la interna de Juntos por el Cambio, que no es para nada menor que la del oficialismo, pero queda maquillada porque el Estado es rector en Argentina y gobierna hoy el peronismo, explique el crecimiento de Javier Milei. En una encuesta que recibió hoy hace 1 hora y media, la Mesa Nacional del PRO,
Milei es no solamente el dirigente de mayor imagen positiva de la Argentina, sino también hoy alguien que supera los 20 puntos de intención de voto. Porque es importante hacer la diferencia, por lo que decimos siempre, imagen positiva no se traslada necesariamente a votos. El ejemplo de Roberto Lavagna, por más que sea remanido en 2019, que medía 60 puntos de positiva y sacó 5 puntos en las elecciones, me parece que explica algo de esto. Ahora, si bien es alguien de mucha imagen positiva y por ahora una intención de voto sensiblemente menor, sí puede oficiar como predictor. Esto, no tanto como predictor electoral, pero sí como predictor de agenda. Es decir, ¿cuál va a ser la agenda el año que viene en la Argentina? Para decirlo rápidamente, ¿se corre a la derecha, más a la derecha, el discurso? En ese caso, ¿qué va a hacer el peronismo? ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner, que tiene ese olfato, por lo que ha demostrado, que antecede en general al resto del sistema político? ¿Qué va a hacer Macri? Porque hoy Juntos por el Cambio le bloquea la entrada a Milei. Y hay algo interesante que lo quiero hablar con Pablo Ibáñez, con Gabriel Morini, con Estefanía Pozo, que es, hoy Macri sube una foto en una gestualidad que lo muestra comandando una situación en el que la debería comandar es Rodríguez Larreta, porque es una reunión de gabinete de Rodríguez Larreta. Ahora, cuando uno mira el contenido del comunicado de Juntos por el Cambio, a mi juicio, y lo quiero hablar con la mesa, esta es la foto de la que les hablaba recién, es muy difícil no ver un triunfo de Rodríguez Larreta en el contenido del comunicado de Juntos por el Cambio. Es decir, había dos escuelas. Los que querían, Bullrich, Macri, la incorporación de Milei, y los que no. Y el comunicado de hoy es taxativo en bloquearle la entrada a Milei a Juntos por el Cambio y que cualquier incorporación a la alianza se vote por unanimidad. Es decir, tiene poder de veto. ¿Y por qué es importante esto no solamente en el marco de la identidad de Juntos por el Cambio? Bueno, porque en una eventual interna, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los 15, 18 o 20 puntos de Milei son votos o son puntos que de no existir la figura del economista serían de Patricia Bullrich. Claro, alguien me dirá, bueno, si Milei estuviera en la interna serían votos de Milei, pero eso es otra historia. La disputa de Larreta en la interna del PRO es con Patricia Bullrich. Los votos que se lleva Milei por fuera son votos que tendría Patricia Bullrich por dentro. De esto vamos a estar hablando hoy en Hagan Algo y en instantes.